como todos los martes, a las 18 horas estamos aquí en Saludarte, un programa sobre temas médicos que desde hace 13 años se transmite a través de la 92.5 MHz FM Signos y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. ¿Ustedes conocen el Fórum Infancia? ¿De qué se trata esta institución? Vamos a ahora hablar sobre ella, van a ver qué importante que es. Estamos en contacto con la licenciada Beatriz Janín. Ella es licenciada en Psicología, miembro fundador del Fórum Infancias, profesora de Psicología Clínica con niños y adolescentes en diversas universidades del país y del exterior. Autora de numerosos libros, entre ellos Niñas, Niños y Adolescentes en Tiempos de Desamparo Colectivo. Licenciada Janín, ¿nos está escuchando? Sí, buenas tardes, encantada y gracias por la invitación. Por favor, es un placer, doctora o licenciada. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto, porque seguramente hay mucha gente que no conoce qué es el Fórum Infancias. Cuéntenos un poquito de qué se trata esto, licenciada. Bueno, el Fórum Infancias es un movimiento de alguna manera que comenzó ya hace 16 años en este país, donde nos juntamos muchos profesionales de diferentes disciplinas, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, psiquiatras, neurólogos, pediatras, y ahora hasta abogados, para trabajar, para luchar contra algo que es muy frecuente, que es la patologización y medicalización de niñas, niños y adolescentes. O sea, muchas veces, frente a cualquier conducta que manifiestan los niños o cualquier dificultad que se presenta, en lugar de preguntarse qué es lo que le ocurre, inmediatamente se le pone un sello. Entonces, habrán observado como cada vez que hay situaciones de crisis, inmediatamente, y eso fue claro con la pandemia, y ahora va a haber de nuevo esto, va a aparecer de nuevo, inmediatamente es como si apareciera una especie de epidemia de niños autistas, epidemia de niños hiperactivos, epidemia de niños desafiantes. Tanto la crisis del 2001 como la pandemia lo demostraron fehacientemente. Es que uno lo sabía por los libros, pero acá hay una realidad que lo demostró, y es que no nos constituimos psíquicamente, no nos formamos psíquicamente solo por la historia familiar. Seguro que nuestra familia incide mucho, nuestra propia historia, no solo la familia, sino lo que nosotros pudimos, cada uno de nosotros pudimos tomar de la familia, porque por eso, en una misma familia los niños pueden ser muy diferentes, pero también hay una impronta de lo social muy, muy fuerte. Es clarísimo que los niños de hoy no se parecen para nada a los niños de cuando yo era chiquita, y mucho menos a los niños de la época de mis abuelos. Ahora, no se parecen, pero ¿por qué? Porque son niños, siguen siendo niños de 8 años, los de hace 80 años, los de hace 50 y los actuales. Pero ¿por qué no son iguales los chicos? Claro, pero no son iguales porque hay, las conductas que pueden manifestar van a estar muy impregnadas de situaciones sociales. Fíjese que, es más, en esta época, y ya hace unos años, los niños están tan absorbidos por lo que ocurre en el mundo, o sea, están al tanto de todo. Claro. Yo he visto niños que venían diagnosticados como autistas y en plena pandemia, lo poco que podían decir, mostraban que estaban totalmente al tanto de la situación, pero totalmente al tanto. Un ejemplo es un niñito que casi no hablaba, que estaba jugando con yo lo atendía por Zoom en plena pandemia, y el niño se pone a jugar con una ambulancia, y cuando yo le pregunto quién va en la ambulancia para que incluya personajes, me dice los abuelos.
el padre que estaba presente no lo podía creer, me dice, nosotros no ponemos la televisión delante de él, no hablamos del tema delante de él. El chico con 4 años, supuestamente un niño grave, había detectado todo, no era tan grave como decían. Claro. O sea, los niños detectan todo y sobre todo, y esto es muy importante, detectan el malestar de los adultos. Ajá. Si los adultos estamos angustiados, deprimidos, en estado de incertidumbre, si los padres están desesperados por la situación, los niños van a absorber esto. Para los adultos va a ser mucho más difícil conectarse con los niños, porque para uno poder contener, sostener, hacer esto que todo niño reclama, que es atenderlo, Sí. habrá visto que, digamos, cuando uno no lo mira a un niño le agarra los chiquitos agarran la cabeza de uno y la giran como para que uno los Los mire a mire, ellos. claro, sí, es evidente. Digamos, lo que reclaman es atención todo el tiempo. Bueno, cuando los adultos tenemos en la cabeza otras cosas, Ujú. nos resulta mucho más difícil eso, y poder prendernos en juegos, y poder tolerar los llantos de los niños. Claro, claro. Esto trae consecuencias importantísimas. Digamos, lo que hacemos desde el Fórum Infancias es justamente plantear cómo no se puede rápidamente ponerle un sello a un niño, sino que tenemos que investigar qué es lo que le ocurre y cómo lo podemos ayudar mucho antes de sí. tratar de cambiar rápidamente la conducta o de medicarlo para que esté tranquilo, para que no discuta o para que atienda en clase. Licenciada, entonces quiere decir que esto es un mensaje dirigido a los colegas, médicos, psicólogos, entonces son los que le ponen ese sello, o quién se lo está poniendo ese sello. Mire, muchas veces sí, son médicos, psicólogos, médicos psiquiatras o neurólogos, a veces pediatras, también a veces en las escuelas. Ajá. Por más que hay una resolución por la cual las escuelas no pueden hacer diagnósticos psicopatológicos, obviamente, sin embargo, muchas veces dicen, no, pero seguro que por ahí si lo medican y está desatento, no tendrá el famoso llamado ADD o TDA. Sí, TDAH. Bueno, entonces eso que rápidamente se le endilga. Una cosa que fue increíble fue en la crisis del 2001, y por eso tenemos que estar muy preparados ahora. Yo no recuerdo si fue en Clarín o en La Nación, pero en uno de los grandes diarios apareció de manera muy, muy clara y muy casi en primera página, diría, ¿sí? Los niños están desatentos en las escuelas. Obviamente están los niños desatentos en las escuelas, después de lo cual rápidamente empezaron a decir, bueno, inclusive apareció en un momento dado un texto que decía que si en los primeros meses veían los padres que los niños, esto en Clarín apareció, los niños estaban desatentos, tenían rápidamente que consultar porque seguramente con una medicación era mejor, porque si no, con la desatención podían terminar repitiendo el grado. Un disparate absoluto. Un disparate, sí, se nota que sí. Ahora, el tema es de, si los chicos están desatentos, tal vez, y esto no quiero que se tome como una crítica al docente, pero de alguna forma, a lo mejor a los chicos no les interesa mucho lo que están viendo, ¿no? No les resulta atractivo. También puede pasar eso, y también es cierto que, por eso digo, los niños de hoy tienen como otro tipo de intereses y muchas veces de recursos para llegar a ciertos conocimientos que son distintos a los de otras épocas. Entonces es cierto que los docentes tienen que hacer un trabajo de actualización permanente y bueno,
a veces si un docente tiene que estar en dos escuelas y correr de un lado para Claro, el otro, le también. resulta mucho más difícil. Sí, exactamente. Y la familia, ¿no hay como una sensación de desamparo a veces con los chicos? Bueno, yo creo que los adultos nos sentimos muchas veces desamparados. Digamos, durante la pandemia, a ver, por más que estuvimos amparados, digamos, o bastante amparados desde el Estado, más que en otros países, pero la sensación era no sabemos qué va a pasar. Claro, Y ahora, y esto se dio en otros momentos del país, por eso digo, en el 2001 también pensábamos que el país se quedaba destruido. Ahora es de nuevo, con la incertidumbre absoluta, sin saber lo que va a pasar. La escuela, yo creo que en este momento tiene un papel fundamental, que ya no es tanto la transmisión de conocimientos, como la cantidad de conocimientos que se transmiten, sí. sino de ayudar a los chicos a pensar, a darse cuenta cuando se meten en Internet, en Google, qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Ujú. También para socializar con otros, por eso personalmente y desde el Fórum pensamos que es un disparate lo de esta reforma a la ley de educación, en donde un chico desde muy chico podría hacer el colegio online, porque justamente Claro. los chicos necesitan Necesitan el sociabilizar. colegio, Claro, claro, necesitan estar con otros. claro, Para un chico eso es fundamental. claro. Necesitan aprender a trabajar en grupo, a poder ceder frente a otros. La escuela tiene un papel fundamental en eso. Claro, Es el lugar del niño realmente. exactamente. Ahora, todo esto, digamos, me parece que es muy importante porque decimos los niños en edad escolar, pero después de la pandemia lo que apareció, además de las dificultades con los niños en las escuelas, fue la cantidad de niños que empezaron a aparecer con muchas dificultades en la adquisición del lenguaje. Y Ajá. entonces rápidamente, esto en todos los países, no solo acá, y rápidamente parecía que había, porque rápidamente se los catalogó como trastorno de espectro autista, y parecía que había una epidemia de autismo. Y en realidad uno tiene que pensar que cuando, insisto, los padres están mal, están angustiados, por situaciones que son angustiantes, Claro, claro, es difícil que les hablen a un bebé. Y un bebé para hablar necesita ser hablado, necesita que otro le hable, necesita que el otro se comunique con él. claro. Exacto, Sí, exacto. y si los padres están pensando todo el tiempo, ¿cómo llego a fin de mes? Vamos a poder, le voy a poder dar de comer, lo voy a poder mandar a la escuela, le voy a poder comprar, voy a poder todo eso. Posiblemente no tengan espacio ni tiempo para hablar, para jugar, para Exacto. armar, para meterse en un mundo de fantasía. Ujú. Licenciada, no nos queda mucho tiempo, pero me interesa muchísimo que nos cuente sobre su libro, Niñas, Niños y Adolescentes en Tiempos de Desamparo Colectivo. Cuéntenos un poquito de qué se trata su Bueno, libro. en este libro yo lo que hago es contar los efectos que tuvo la pandemia en niñas, niños y adolescentes, en primera infancia, en Ah, edad escolar ajá, y en los adolescentes, y también en las escuelas y en los consultorios. Es decir, trato de, y yo creo que además, si bien lo que hablo ahí fundamentalmente es de la experiencia de la pandemia, insisto en que tiene absoluta vigencia en este momento, porque en las épocas de, digamos, la pandemia, por eso yo digo, mostró qué pasa con niñas, niños y adolescentes en tiempos de crisis, y qué les pasa a las familias y a los padres, claro, y cómo la depresión materna o paterna, la angustia, se refleja inmediatamente en los chicos. A ver, en la pandemia yo honestamente no pensaba que los bebés iban a sufrir tanto.
Ujú. Porque en realidad uno piensa, bueno, los bebés estaban con la mamá y el papá, o con la mamá, o con el papá, o con alguien en Sí, la casa, y entonces, ahora, los bebés tuvieron efectos increíbles. O sea, creo que todos aprendimos ahí. Claro, pero ¿por qué? Los padres estaban en la casa, pero o sin trabajo o trabajando online. claro. O sea, no estaban dedicados al bebé. Y ese bebé se quedó solo muchas veces, mucha gente, para que los bebés los dejasen trabajar. Les han dado los celulares a los bebés desde momentos muy tempranos. Ujú. Entonces, obviamente, con el celular nadie aprende a hablar, No, ni seguro. aprende a conectarse con otro, ni Claro, aprende a claro, jugar. claro, claro. Los niños, los bebés aprenden a hablar, a jugar, a conectarse con el otro, en la medida en que hay un otro disponible y que se Totalmente. conecta con ellos. Uno le juega primero al bebé para que el bebé juegue. Bueno, todo esto me parece que son cuestiones a tomar en cuenta. Y por otro lado, la otra franja etaria que sufrió terriblemente la pandemia fueron los adolescentes. Claro, tremendo. De hecho, los intentos de suicidio en el mundo aumentaron muchísimo. También. Sí, sí. Y por eso digo, me parece que es algo a tener en cuenta en este momento, porque cuando el mundo aparece, como cuando lo que se les transmite es una idea de no sabemos qué va a pasar en el futuro, los chicos, los adolescentes, sobre todo, pueden empezar a tener conductas autodestructivas. Ujú. O sea, lo que apareció fueron intentos de suicidio, cortes en el cuerpo, anorexias y bulimias, o sea, trastornos de la alimentación. Situaciones gravísimas. Nos queda poquito tiempo. ¿Esto no les va a marcar el futuro a todos estos chicos, a estos adolescentes? ¿Qué va a pasar con ellos cuando tengan 30, 40 o 50? Van a tener un problema, me imagino. Acá hay que tomar no solo cuestiones individuales de ver qué le pasa a cada uno y de revisar la historia de cada uno, sino también hay que plantearse qué se puede hacer a nivel social para acompañar a los adolescentes y para que esos adolescentes justamente no tengan dificultad, puedan procesar esto que les viene pasando, Bien, todo esto vivido. Y para eso es fundamental escucharlos, darles la palabra, armar escenas, situaciones en donde los adolescentes puedan armar ellos proyectos, sean reconocidos. Es muy importante todo eso y que se sientan realmente como valiosos. Es tan importante para un adolescente que ya no, porque para los adolescentes que la mamá y el papá le digan qué lindo que sos, qué inteligente, ya no les sirve. claro. O está bien que lo hagan, pero ya no es lo único. Necesitan que el mundo los reconozca. Bien, bien. Entonces, que en las escuelas, en los clubes y que la sociedad en su conjunto les dé lugar y que les muestren que hay un futuro posible y Bien. que no todo se cae a pedazos. Ok. A mí, honestamente, por eso me parece, a ver, nosotros tenemos forums en este momento, empezamos hace 16 años, pero en este momento hay forums en todo el país, y no solo en todo el país, sino que hay en España, en Chile, Ajá. se está armando en Uruguay, en Perú, digamos, o sea, hay más forums de infancia, y lo que, digamos, vemos es la importancia que tiene toda esta cuestión de sentirse protegidos por un Estado Bien. que se haga cargo de ellos. Licenciada, nos quedamos sin tiempo, podríamos hablar mucho más de esto y seguramente la vamos a convocar en otro momento. Así que yo le agradezco muchísimo su tiempo, ha sido muy clara y bueno, esperemos que su libro tenga digamos, sea conocido y la verdad que sería importante que mucha gente lo lea. No solo profesionales, ¿no? Sino padres. No, es un libro que lo pueden leer los padres. Los padres también, exactamente. Licenciada Janine, muchísimas gracias por su tiempo. Le mando un gran abrazo. Bueno, encantada, gracias a ustedes. Hasta luego.